el concepto del reino, y es lo que estamos iniciando esta semana con el mes de la Navidad. Escuchar a Angie hablar, obviamente, es un recuento de lo que pasó esta semana de Acción de Gracias, y cada quien tiene sus experiencias. Algunas personas me preguntaron hace rato que cómo no se había ido de Acción de Gracias, porque algunas personas de la iglesia estuvieron fuera durante la Acción de Gracias. Pero entrando en el mes de diciembre, que ya estamos en él básicamente, siendo el primer domingo de diciembre, este es un mes en el cual típicamente hacemos recuento de los eventos que tomaron lugar durante el año del 2017 en este caso. Y yo no sé si ustedes recuerdan eso, pero en el mes de octubre, que para mí es uno de los eventos importantes, en el mes de octubre, el 31 de octubre, celebramos el 500 aniversario de lo que se le conoce como la Reforma. Y la Reforma básicamente lo que es, o lo que celebramos, es que hace 500 años, en esa área de Europa que se extendió y cambió el curso de la historia, existe esta experiencia de reformar o retomar la conversación con respecto a lo que es la iglesia, la Biblia, el Evangelio y ese tipo de conversaciones, que hoy en día somos producto de ello. Y otra vez, a lo mejor no nos damos cuenta porque estamos acostumbrados a hacer nuestra vida de iglesia de una manera, pero un ejemplo así nada más rapidito de lo que hizo la Reforma. Por ejemplo, a raíz de la Reforma existe lo que se le llama el canto congregacional. Antes de la Reforma no existía tal cosa. La gente venía y simplemente escuchaba al líder hablar, y hablaba en idiomas que la gente típicamente no escuchaba. El acceso a la Biblia empezó a ser un poquito más agresivo, donde la gente podía leer. En fin, una cosa que yo personalmente estoy eternamente agradecido por la Reforma es que gracias a la Reforma hace 500 años, los pastores o ministros, o los sacerdotes en este caso, sí, todo aquel que estuviera en la cuestión de lo que se le llama típicamente el clero, aquellos que lo hacemos vocacionalmente, tuvimos la oportunidad de casarnos. Si no, ahorita yo sería un hombre muy enojado y muy infeliz, porque no me hubiera podido casar. Gracias a Dios me puedo casar, me he casado, 20 años de casado, 3 hijos, y es una bendición. Así es que estoy eternamente agradecido con la Reforma por ese tipo de experiencias. Una característica de la Reforma, y eso es donde quiero que piensen, porque haciendo recuento de este año, en el verano mi familia y yo tuvimos la oportunidad de estar en Ámsterdam, en Holanda, y en la capital de Holanda, en Ámsterdam, es una de las ciudades en las cuales, regresándonos de hace 500 años, en ese siglo XVI, es donde encontramos la mata o encontramos la sede de lo que se le conoció como, en inglés se le llama The Dark Ages. Esa etapa en la cual fue una etapa extremadamente negra, oscura en la cultura. Fue una etapa en la cual este periodo de la vida o de la historia, especialmente de la iglesia, fue una vergüenza para el Evangelio. De tal manera que mi hija, la mayor, que ahora está en la universidad y sus estudios son en historia, ella tenía mucho interés cuando llegáramos ahí en conocer ciertos lugares que ella ha estudiado y quería conocer personalmente. Y uno de ellos fue, porque esta es la etapa, otra vez, esta es la etapa en la cual te crucificaban, te torturaban, en fin, era un relajo en la cuestión de la vida de esta etapa en la historia de Europa. Entramos a un museo, en inglés se les llama dungeons, que vienen siendo como los lugares de tortura, mazmorras, no exactamente cuál es la traducción, pero son lugares donde la gente era torturada, y era torturada por la combinación de iglesia y Estado. Entonces, por ejemplo, un ejemplo, si la mujer o la persona tenía su pelo castaño o pelirrojo, automáticamente era etiquetada como una bruja. Y si era una bruja, la única manera que podías lidiar con la brujería era la cuestión de tortura. Entonces, nos movieron a través de este museo, en el cual literalmente experimentamos o vimos en una escenografía todo lo que hicieron con la gente en ese tiempo. Entonces, ese es el contexto en el cual eventualmente despierta esta reforma. Entonces, obviamente la Reforma es la solución a este tipo de experiencia de tristeza y de obscuridad y de confusión en la iglesia. Sí, ese es el punto de la conversación, de que me gustaría decirles que el problema era el gobierno o la gente, el problema era la iglesia. En otras palabras, cuando ustedes abren la Biblia, y lo vamos a hacer ahorita, cuando abren la Biblia, la mayoría, si no es que toda la Biblia, pero especialmente el Nuevo Testamento, fue escrito
porque la iglesia estaba de cabeza o confundida o haciendo cosas malas. Entonces, el Nuevo Testamento, aunque esté escrito para todos, está escrito en su gran mayoría para que el cristiano piense y actúe como cristiano. Para que aquellos que profesan fe en Jesús alineen su vida o su mentalidad o su sentir a lo que la Biblia enseña. A diferencia de que si la persona o la cultura o el gobierno no son cristianos, no cometamos el error de pedirles que se comporten como cristianos. Entonces, cuando pensamos en esta serie del reino, estamos hablando de que el apóstol Pablo, que es uno de los mayores escritores de la Biblia, él escribe la carta a los Filipenses, que es donde vamos a estar ahorita. Escribe porque así como existió esa etapa de la Edad Media en la cual había muchas tinieblas, mucha tenebrosidad y mucha muerte y mucho abuso, y sale la Reforma, algo similar hace Pablo unos 1500 años antes. Y cuando él escribe estas cartas a los filipenses, la iglesia está viviendo en un tiempo de mucha desolación. Dos razones. Una de ellas es porque hay mucha confusión bíblica o doctrinal o teológica. Hay mucha enseñanza falsa. Y lo he dicho muchas veces y lo voy a decir una vez más. El problema con la falsedad de la enseñanza no es la falsedad de la enseñanza. El problema es cuando la enseñanza es falsa y la gente no sabe que es falso. Ese es el problema. Entonces, era el contexto de lo que estamos por leer. La segunda cosa, por un lado hay mucha confusión y por otro lado hay mucha persecución, y la persecución empieza a arreciar y arreciar. Entonces, el contexto de lo que estamos por leer es un contexto demasiado difícil. Yo no sé si ustedes están terminando el año o entrando a diciembre en un contexto difícil. Yo no sé dónde se encuentran en sus relaciones con su esposa, con sus hijos, con sus padres, económicamente, no lo sé. Pero una vez más, el contexto de lo que estamos por leer es un contexto difícil. Ahora, lo que vamos a estar hablando por el resto de esta semana, por el resto de este mes, que es la serie en cuestión del reino de Dios, es que el antídoto a lo que estamos hablando, en este caso a la enseñanza falsa o a la persecución y a los problemas, no es la ausencia de ellos. La Biblia no está escrita para que esas cosas se ausenten. La Biblia está escrita para que cuando nuestros hijos son retados en la escuela, en la universidad, en sus trabajos o en su relación interpersonal con filosofías o con doctrinas en contra de la Biblia, el antídoto no es que nuestros hijos escuchen enseñanzas correctas. Es importante que escuchen lo correcto, pero cuando la enseñanza no se alinea con el reino de Dios, que nuestros hijos sepan cómo responder a ello. ¿Me explico? Que sepan cómo responder a ello. O cuando venga la persecución y cuando vengan las calamidades y venga el reporte del doctor, si la Biblia no fue escrita para que seamos inmunes a ellos. La Biblia fue escrita para que en medio de lo inexplicable, de lo nunca anticipado, de lo que parece ser injusto, sepamos responder de tal manera que el reino de Dios sea expresado en lugar de mi propio reino, en lugar de mi propia filosofía, en lugar de mi propio entendimiento, en lugar de mis propias conclusiones después de lo que ha sucedido. Ahora, lo interesante es esto. Pablo va a usar la palabra gozo como el antídoto a todo esto. En otras palabras, el reino de Dios es expresado en Filipenses a través de la palabra gozo. Y es interesante que esta palabra se va a usar 16 veces en toda la carta. Es una carta chiquita. La va a usar una y otra vez. Y aquí está lo interesante, que es a donde vamos. Esta cuestión del gozo, Pablo lo pone en un contexto de comunidad. Es algo que Pablo, de acuerdo a lo que vamos a ver ahorita, es que este gozo se experimenta en un contexto en el cual es con otros. No es algo en el cual simplemente es individual o a manera personal. Inicia personal porque el reino de Dios tiene que abrazarse de una manera personal, pero la llegada del rey fue la llegada del rey para la comunidad, no nada más para una sola persona. Ahora, todo eso es importante porque hacia dónde vamos, y quiero que abran la Biblia ahora, en el capítulo número 2 de Filipenses. Pablo describe este gozo y esto no va a estar en la pantalla, si es que tienen que ver el versículo 21 del capítulo 1, donde habla Pablo acerca de cómo para mí, Filipenses 1:21, dice, para mí el vivir es y el morir es, ¿qué cosa?
Entonces, observen lo que está diciendo. Para mí el vivir es Cristo, pero para mí el morir es ganancia. Entonces, lo que está haciendo Pablo está expresando la filosofía o la teología o la perspectiva del reino, de tal manera que Pablo nunca escribe Filipenses. La Navidad o la llegada del reino de Dios no existe para simplemente disipar el reino de las tinieblas. E inclusive, una de las cosas que vamos a aprender a través de este mes de diciembre es que el reino de las tinieblas no va a ser disipado hasta que el reino de Dios sea consumado. Voy a decir una vez más esto. El reino de las tinieblas no va a ser removido del medio de nosotros. Siempre va a existir la enfermedad, siempre va a existir la carencia, siempre va a existir iglesias, matrimonios, hijos divididos de padres. Todo eso es parte del reino en el cual Satanás está temporalmente gobernando. Pero cuando Él venga por segunda vez, y así como lo hemos recibido como en este caso el Cordero Santo de Dios, eventualmente vendrá como el León de Judá. Cuando Él venga por segunda vez, el reino de las tinieblas será completamente disipado. Pero mientras eso sucede, aprendemos que el reino de Dios tenemos la oportunidad de expresarlo y de vivirlo en un contexto en el cual no es favorable. Toda persona que busca o abraza el reino de Dios para que la condición cambie, eso se le llama evangelio de la prosperidad. Y en esta iglesia no predicamos eso. Y yo estoy a favor de que las cosas cambien, pero vamos a ser honestos, porque acuérdense lo que acabo de decir. Filipenses está escrito porque hay enseñanza falsa y hay persecución. Aparentemente, estos dos componentes de enseñanza falsa y persecución, hasta cierta manera, entre la cultura que está hablando Pablo, que es una cultura entre judía, no judía, romana, gentiles, es una cultura donde el sufrimiento del ser humano, si somos honestos, el sufrimiento, nada más hagan recuento del 2017, en su gran mayoría el sufrimiento que hemos experimentado en 2017 es lo que en inglés se le llama self-inflicted. Tomamos decisiones necias, tomamos decisiones donde no nos interesa el reino de Dios, nos interesa cuando el reino de Dios engrandece mi reino. Nos interesa que el reino de Dios simplemente patrocine, o usamos la palabra aval, simplemente nos dé la garantía de que mi voluntad, mis deseos, mis pasiones, mi lógica, mi cultura, mi trasfondo sea el que se promueva, en lugar de promover lo que Dios dice, cómo lo dice, cuándo lo dice, de qué manera lo dice. De tal manera que, hablando de la Navidad es literalmente la llegada o la encarnación de ese reino, donde estamos por descubrir que la presencia de Dios entre nosotros no es simplemente para que la relación entre nosotros y Dios mejore. No es simplemente para que Jesús sea el camino, la verdad y la vida, lo cual lo es. Pero la razón por qué Cristo va a nacer en un pesebre y va a vivir 33 años sobre la faz de la tierra y eventualmente va a ir al Padre, es para que entendamos que lo más importante y el reino de Dios no está basado en que mi relación con Dios mejore. Está basado en la relación entre el Padre con el Hijo. ¿Cómo vivieron esa relación entre ellos? ¿Cómo es que el Hijo eventualmente, y estamos por verlo la próxima semana, en los próximos versículos del capítulo 2, el Hijo eventualmente se tiene que desprender sin perder la esencia? Es un misterio en el cual Él se encarna y literalmente vive entre nosotros. Esta relación, esta dinámica entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo fue dada. Y se nos es dada no simplemente para que abracemos un reino diferente, es para que sea modelada para nosotros. De tal manera que toda persona que ha confesado a Cristo o que se identifica con Cristo, su relación con el Padre no está dejada a la deriva o a lo que la persona piensa. Está creada bajo la manera en que el Hijo obviamente se relaciona con el Padre. Por lo tanto, en el capítulo número 2, en el versículo número 1, dice el apóstol Pablo, iniciando con esta conjunción gramatical donde dice por tanto ¿qué? Porque ya habló por básicamente todo el capítulo 1. Y en el capítulo 1 él explica mucho del gozo que siente por la iglesia, habla acerca, otra vez, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia, está hablando acerca de la situación que hemos descrito, donde el reino de las tinieblas, en fin, todo esto que hemos estado hablando, Pablo viene a la conclusión y dice, si lo más importante no es mi relación con Dios, es la relación entre el Padre con el Hijo, eso es lo más importante. Lo que más me beneficia a mí es cuando el Padre está satisfecho por la obra del Hijo. Cuando el Padre, en lugar de poner su venganza o su ira en mí, la deposita en el Hijo. Cuando el Padre encuentra su
beneplácito, encuentra esa restauración en el Hijo, donde el Hijo reconcilia todas las cosas hacia Él. En ese contexto es que Pablo escribe y dice, por lo tanto, no ustedes filipenses, no ustedes iglesia, no ustedes gobierno, pero el Padre y el Hijo es que ahora sienten, o porque sienten algún tipo de, ¿qué es la palabra? Estímulo. Estimulación, o es el concepto de la palabra en inglés es la palabra encouragement. ¿Qué significa qué? Ánimo, fortaleza. Porque una vez más, lean el capítulo 1 y en el capítulo 1 sería lo opuesto a esto. Si esto es fortaleza o es ánimo, ¿qué sería lo opuesto? ¿Desánimo? ¿Les ha pasado que a veces andamos medios desanimados? Así de que el 2017 no se vio muy bien y por lo que viene el 2018, caray, ya no sentimos lo duro, sino lo tupido. ¿Me explico? En ese contexto está hablando él. Y no queremos ser negativos al contexto, pero simplemente está hablando de que, dice él, porque sienten estímulo o ánimo, observen por qué es que sienten ese estímulo o ánimo. Pablo no está hablando de la presencia de Cristo como la garantía de que las cosas van a cambiar. E inclusive, ustedes saben, cuando Cristo viene la cosa va a arreciar. De tal manera que observen lo que dice él. El ánimo o el estímulo está basado en la unión, no entre ustedes. Y espero que se lleven bien. No es que la iglesia ya se mejoró y la cultura cambió, la estructura cambió y el mundo cambió y el gobierno cambió para bien. No. Observen que el ánimo o el estímulo está basado en la unión que tienen ¿con quién? Con Cristo. Y la razón que Cristo se convierte en esa piedra angular es porque Cristo es quien se relaciona con el Padre. Entonces, una vez más, escuchen esto. La relación de Cristo con el Padre es lo que beneficia al hombre antes de que el hombre se conecte con el Padre. ¿Por qué? Porque aquí es donde tenemos que entender que Cristo no solamente es bueno o su trabajo es simplemente para conectarme con el Padre. Cristo, la unión que tenemos con Cristo está basada en la unión que Cristo tuvo con el Padre, de tal manera que observen esto, consuelo. Encontrar consuelo, típicamente el consuelo es necesario ¿cuándo? ¿Cuándo necesita la persona ser consolada? Piensen en un funeral. ¿Me explico? Cuando vas a un funeral, das ¿qué cosa? Cuando tú vas a un funeral, tú no vas a resucitar a la persona, ¿verdad? ¿A qué vamos? No vamos a cambiar las circunstancias, simplemente vamos a traer consuelo. Entonces, una vez más, Pablo no está prometiendo que la cosa va a cambiar. Pablo solamente está diciendo que lo que el hombre necesita es consuelo en medio de la falta de ánimo. Consuelo cuando probablemente la iglesia o el matrimonio está en desunión, está separado, cuando los hijos se rebelan en contra de los padres, cuando la iglesia en lugar de amarse empieza con problemas. Dice Pablo, el consuelo está en ¿qué cosa? No en que ustedes se amen, y es importante que ustedes se amen, pero el consuelo está en ¿qué? En el amor que tuvo el Padre para con el Hijo y el Hijo para con... Una vez más, el punto de la historia no es simplemente de que yo me sienta bien con Dios, de que yo me relacione con Dios, que tenga una pasión. Eso es importante y espero que suceda. Pero entendamos que si descuidamos o descartamos o desconocemos la relación entre el Padre con el Hijo y el Hijo con el Padre, lo que va a suceder es que si esa relación no la conozco o simplemente no la modelo o no la busco o no la alimento en mí, ¿sí? Lo que va a suceder es que cuando yo me relacione con el Padre, esa relación va a estar a merced de las circunstancias o de cómo yo me sienta o de cómo yo me conecte con mis hermanos o con mis tíos o con la gente, o el consuelo que yo encuentre en una cultura en la cual no hay amor. Termina diciendo esto, algún compañerismo, no entre ustedes, pero ¿con quién? Con el Espíritu. Es obvio que está probablemente, no sabemos a ciencia cierta, pero hablando de dos cosas en cómo hacemos compañerismo, porque está hablando a la iglesia. Por un lado es el sello del Espíritu Santo, que es el compañerismo a través de la salvación. Somos sellados por Él y el sello es permanente. Entonces la pregunta equivocada es, si el cristiano puede perder la salvación. La pregunta correcta, y digo perder la salvación, obviamente cuando el cristiano no es animado, cuando el cristiano no se siente conectado, cuando el cristiano está sin consuelo.
o inconsolable. Muchas veces el cristiano siente que no hay salvación, que si soy salvo, entonces ¿por qué me siento así? Si soy salvo, ¿por qué estoy en depresión? Si soy salvo, ¿sí me explico? Sacamos nuestra propia congruencia. Entonces, la pregunta equivocada es si el cristiano puede perder la salvación. La pregunta correcta es si Cristo puede perder uno de los suyos. Entonces, este compañerismo en el Espíritu tiene que ver con el sello del Espíritu Santo. Pero esto lo he explicado antes y lo voy a decir una vez más. El ser sellado o salvo por el Espíritu Santo no implica que la persona automáticamente es llena del Espíritu Santo. ¿Qué implica ello? Que el sello es uno y es para siempre. La llenura es algo que hacemos todos los días. Entonces Pablo está hablando de una iglesia que aparentemente eran sellados, pero no estaban siendo llenos de la presencia de Dios. Por lo tanto, termina diciendo si algún afecto entrañable. Esta mañana quiero que en sus hojitas pongan lo siguiente, porque es parte de lo que estamos hablando. Es que la iglesia tiene que aprender a perseverar. Es lo que estamos hablando de ese estímulo. ¿Sí? El estímulo es el estímulo o el ánimo a continuar, no que la cosa cambie, ¿sí? Porque la cosa no va a cambiar. Especialmente para estas iglesias, no va a cambiar. Los falsos profetas y maestros van a arreciar. La persecución va a arreciar. En los próximos 15 años de aquí de cuando se ha escrito esto, va a haber una masacre, un genocide, ¿sí? O sea, va a haber una muerte masiva de judíos, donde la cosa no va a cambiar. Entonces, otra vez, no estamos aquí para hablar negativamente hablando, simplemente este es el lugar donde aprendemos a tener las herramientas. No para que sepamos nosotros cómo hacer las cosas, pero para que aprendamos cómo Cristo navegó la vida. Y en este caso, esto es lo que Cristo enseña. Cristo enseña que Él perseveró. Cristo perseveró. Venme tantito. Cristo perseveró porque el Padre, en su beneplácito, en su sabiduría, en sus designios, decidió preservar a Cristo. Si decimos una vez más esto, escuchen esto. Cristo perseveró, y Cristo perseveró hasta el fin, ¿no es cierto? Crucificado, tenemos las 7 palabras de Cristo, tenemos a Cristo que literalmente termina diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es perseverar. Pero la razón que Él persevera es porque el Padre amó al Hijo. Y porque el Padre amó al Hijo, lo va a preservar, de tal manera que aquello que aparenta ser pérdida, lo cual fue su muerte y fue su sepulcro y fue su entierro, la preservación del Padre es aquella que nos enseña que la muerte física no es un punto final. La muerte física para aquellos que son preservados por el Padre es una coma. ¿Qué implica ello? Eso implica que nosotros como cristianos, cuando nos separamos físicamente y nuestro espíritu se separa del cuerpo, escuchen esto, la separación del cuerpo y del espíritu es temporal. Toda persona que no ha aprendido a perseverar en Cristo y a confiar en Cristo, su separación de su cuerpo es permanente, porque no solamente para el no cristiano, no solamente está la muerte física, pero está lo que la Biblia describe como la segunda muerte, que es la muerte espiritual. ¿Sí captamos eso? Entonces, en este caso, piensen lo que estamos diciendo, porque el punto aquí es que la perseverancia de Cristo y de la iglesia, de los filipenses, de nosotros, está basada en la voluntad, en la soberanía, en el plan divino de Dios, que no depende de cómo nos sintamos, que no depende de cómo nos llevemos, que no depende de cómo es que estamos procesando el luto, la pérdida, las dificultades, o no depende si nos sentimos o no nos sentimos salvos. Dios en su soberanía, Él sostiene aún en momentos en los cuales no sabemos ni por qué está sucediendo lo que está sucediendo. Por lo tanto, Pablo continúa diciendo esto. Es entonces que si esto es verdad, quiero que llenen mi vida ¿de qué cosa? Una vez más, esa es la palabra gozo o alegría. Pablo está hablando, observen esto, observen que este concepto de alegría está puesto en un contexto plural. Porque no solamente Pablo está en la cárcel, pero aparentemente él está puesto en la cárcel porque el gobierno o las personas pensaban que si ponían a Pablo en la cárcel iban a detener el evangelio. Y Pablo está diciendo, puedes encarcelarme a mí, pero lo que no puedes encarcelar es el evangelio. ¿Verdad? Entonces, aparentemente, Pablo encuentra su gozo no en el que él salga de la cárcel. ¿En qué encuentra su gozo? Pablo lo encuentra en comunidad.
Entonces, mi sugerencia, mi invitación siempre ha sido de que aprendamos a vivir en comunidad unos con otros, porque lo trágico no es cuando el ser humano está sin ánimo. Lo trágico no es cuando el ser humano se siente desconectado. Lo trágico no es cuando el ser humano está sin consuelo. O lo trágico es cuando no tiene compañerismo. Lo trágico es pasar por todo esto solo. Eso es lo trágico. Porque nadie fue diseñado para pasar esto solo. Por lo tanto, Pablo está diciendo y dice, hey, yo encuentro mi gozo, mi alegría en que ustedes lo vivan esto, en esa relación. De tal manera que esto es lo que trae gozo a mi vida, es que tengan un mismo, porque aparentemente la iglesia tenía diferentes pareceres. Aparentemente la iglesia tenía su propia definición, su propio concepto, su propia ideología. Y el problema, una vez más, escuchen esto, el problema no es que yo tenga mi propia ideología, concepto, trasfondo. Angie está hablando de culturas en México donde ni siquiera el español lo hablan dialectos. Ese no es el problema. ¿Saben cuál es el problema? El problema es yo decirme cristiano, yo decir que soy salvo y poner mi ideología, mis conceptos, mis definiciones, mis sentimientos por encima de las de Cristo. Ese es el problema. Esa es la contradicción de términos que hoy en día causa un problema grande en nuestra generación. Eso es lo que está hoy en día literalmente confundiendo a las generaciones, donde la Navidad, en lugar de verse como la encarnación de la misma persona de Dios, lo vemos como una fecha simplemente en el calendario, donde está el 4 de julio, está el Día de los Veteranos, está Acción de Gracia, está la Navidad. Simplemente es cronología, es simplemente un día de asueto, un día que descansamos, un día que comemos en familia. Nada de malo con descansar, nada malo en comer tamales y con familia, pero literalmente esto es algo diferente, es algo trascendental. De tal manera que está diciendo, hey, encuentren un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y unidos en pensamiento. Una vez más, porque el problema de la iglesia era que no había un mismo amor, que no había una unión en su espíritu y obviamente pensaba cada quien como creían. Por lo tanto, eso es lo que quiero que pongamos ahí. Entendemos que el pertenecer al reino de Dios es pertenecer a una familia. El nacimiento de Cristo, sí, es para que seamos parte de la familia de Dios. Y yo estoy bien consciente, porque yo soy parte de esto. Cuando usamos el término familia, eso implica, la palabra familia implica disfuncionalidad, traición, mucho gozo, pero también mucho sufrimiento, ¿no es cierto? Eso es lo que nos hace una familia. No estoy fomentando la disfuncionalidad ni el sufrimiento, pero simplemente que muchos preferimos pertenecer al reino y simplemente decir nada más yo y Dios. Pero no funciona de esa manera. Dios nos ha salvado para ser parte de una familia, de acuerdo a lo que Pablo está hablando. Versículo 3, no hagan absolutamente nada. ¿Por qué cosa? En otras palabras, lo que está diciendo es dejen de hacerlo. Dejen de hacer las cosas por egoísmo o por vanidad. Pero observen el antídoto. El antídoto al egocentrismo o a la vanidad es ¿qué cosa? Es la humildad. Y es obvio que la humildad no es algo, una vez más, la humildad no es algo que podemos decir que poseemos. Si yo digo que soy humilde, es la evidencia de que no lo soy. Es por eso que Pablo no está hablando de la humildad de ellos. ¿Saben de qué humildad está hablando? La humildad de Cristo. Y esa es la pregunta. ¿Cómo fue la humildad de Cristo? ¿Qué significa cuando decimos que Cristo fue humilde? Lo vamos a estudiar eso en las próximas semanas porque es el resto de este pasaje. Pero observen esto. El antídoto al egocentrismo, el antídoto a el pensar en mí primero, antes que los demás, no es que yo simplemente me convierta en el tapete de alguien más y me convierta muy humilde y que deje que todos me pisoteen y que yo no tengo ni voz de voz. No. Observen lo que está diciendo. Está diciendo que el antídoto a ello es cuando tenemos personas que abrazan la humildad de Cristo. Es la persona que a menos que conozca a Cristo, no va a conocer su humildad. Es el tipo de persona que entiende que la humildad de Cristo es aquella que consideró a los demás, hablando de nosotros, que éramos sus enemigos, los consideró ¿qué cosa? Superiores a Él mismo. Y observen que la cultura dice exactamente lo opuesto. Versículo 4 termina diciendo esto: cada uno debe, ¿qué cosa? Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses. Entonces, observen esto. La humildad de Cristo puso a otros por encima de Él, pero cuando hizo Él eso,
no implica que Cristo no vio por sus propios intereses, simplemente que los intereses de Cristo fueron sometidos por los intereses del Padre. Una vez más, ¿sí? Inclusive, y no tengo tiempo porque tengo que acabar, pero ¿sabían ustedes que la mejor manera de satisfacer nuestros intereses es cuando Dios satisface nuestros intereses en lugar de yo satisfacer mis propios intereses? ¿Por qué? Esta es la razón. Porque nadie está más a favor de mí que el Padre. Nadie. Ni siquiera yo estoy más a favor de mi persona que Dios. Es obvio que el requisito para eso es la fe y la adoración. Adorar a Dios es decirle a Dios, yo estoy consciente de que tú sabes lo que yo necesito. Eso es adoración a Dios. En lugar de desánimo, en lugar de tirar la toalla, en lugar de confusión, desamor y otro tipo de cosas. Por lo tanto, está diciendo, no se conformen en simplemente velar por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Porque como iglesia existimos para otros. Porque cuando ustedes diezman, cuando ustedes ofrendan, es una manera tangible en la cual ustedes palpablemente, porque el dinero es palpable, el dinero es algo tangible, no es algo de mito, no es algo de sentimientos. Si estamos diciéndole literalmente a Dios, tú nos has bendecido grandemente, no damos para que nos des, damos porque ya nos has dado. Y como iglesia, la economía de nuestra cultura, el desempleo es alto, el Valle de Texas es una de las áreas más pobres de la nación en su totalidad, y nos encontramos en tiempos en los cuales la iglesia está abrazando estos principios tangiblemente. Y déjenme decirles, esa es parte de la razón por qué como pastor, por qué como iglesia creemos en el futuro con bastante seguridad, sabiendo que el Señor nos guía y nos conduce a tomar decisiones que van a honrar su reino. Esta mañana yo nada más quiero invitarles a que terminemos pensando en esta experiencia donde esta voluntad, y en este caso pensando en lo económico como iglesia, de que hemos alcanzado el presupuesto, de que estamos dando más allá, sí, esa voluntad de Dios no es solamente doctrina, no es solamente obediencia, no es solamente hacer lo correcto. La voluntad de Dios es una persona y su nombre es Cristo. La Navidad es simplemente la oportunidad de ver al Dios que se despoja a sí mismo y se encarna y se hace presente, y vamos a ver la próxima semana, se va a dar a sí mismo. Entonces voy a decir esto una vez más. Conforme ustedes ofrendan y dan, y vieron a Angie que fue para Guerrero, fueron a Julio que fue para Nayarit, y vieron diferentes cosas que están sucediendo y van a seguir sucediendo, es porque ustedes son generosos, porque nos permiten poner la voluntad de Dios como una persona, no nada más como lo que creemos. Por lo tanto, esta mañana yo quiero invitarles a que esta sea la oración de cada uno de nosotros. Observen que Pablo está diciendo la actitud. No solamente lo que creen, no solamente lo que sienten, no solamente lo que piensan, pero ahora está poniéndolo en esa culminación de pensamiento y de acción, en esa combinación de sentimientos y literalmente una vida ética. Esta intercesión de ambos, de lo que pensamos y eventualmente de lo que hacemos, dice Pablo, otra vez el concepto de cultura, el concepto de comunidad debe de ser como la de Cristo Jesús. Como padre de tres, tengo 3 hijos, tenemos 3 hijos. Yo creo que todo padre desea que sus hijos abracen este pasaje, que la actitud de nuestros hijos sea como la de Cristo. Pero observen que si queremos el 5, necesitamos el 4 y el 3 y el 2 y el versículo 1. Todo lo que hemos hablado por los últimos 30 minutos. Es imposible que Dios lleve esto en la culminación de nuestra iglesia o de nuestros hijos si no estamos dispuestos a abrazar los otros versículos. Y es por eso que esta mañana la invitación inicia con un pensamiento, con un sentir, con una actitud, con una idiosincrasia que sea la de Cristo. Si tú nunca has conocido a Cristo, es obvio que no vas a conocer todo ello.
Angie estuvo en México y conoció familias, conoció personas y vio cómo interactuaban, pero al no conocerlos a ellos, la actitud de ellos es un poquito diferente de procesar cuando estás en otro lugar diferente. Lo mismo pasa aquí. La invitación no es que estemos de acuerdo con Cristo, es que conozcamos a Cristo, porque conociendo a Cristo abrazamos la actitud de Cristo.